Buenos días, mis hermanos. Bendiciones. Lunes 20 de abril, 8 de la mañana. Hay tres historias. Hoy leemos Segunda de Reyes, capítulo 5 y capítulo 6. Y vamos a ver. Ay. A ver si llega alguien. ¿Quién llegó? Hay tres historias. Fíjense que está un poquito complejo y un poquito largo todos estos dos capítulos, porque tiene muchísima información y tiene muchas cosas que explicar. No vamos a alcanzar a ver todo posiblemente, pero pues pídele al Señor que te dé revelación. Lee detenidamente, analízalo perfectamente para que puedas sacarle mucho provecho, porque es muy abundante, está muy rico. Estos dos capítulos están muy cargados de enseñanza, porque trae la historia de Naamán, trae cuatro historias. Trae la historia de Naamán, trae la historia de cuando persiguen a Eliseo, trae la historia del hacha y trae la historia del sitio de Samaria. Y entonces son cuatro historias muy cargadas, con mucha enseñanza y muy variada. La primera es de Naamán, y algo que hay que resaltar de esta historia de Naamán, fíjense, estas historias, tres historias, tienen que ver con Siria. Esto es algo que tenemos que analizar. Y dice que había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército de Siria, del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado victoria a Siria por medio de él, pero este hombre estaba enfermo de lepra. Y recuerda que la lepra sigue siendo mortal, ya ahorita es tratable, pero antes era una condena a muerte completamente, y era una muerte muy triste, que en la época actual nosotros lo relacionamos con el pecado, que el pecado es una especie de lepra. Pero analizando lo que pasaba en aquel tiempo, es que la lepra era una condena a muerte, y era una muerte muy triste porque se les caía la carne a pedazos, se podrían en vida, literalmente, se podría la carne, ¿cómo se dice? De podrir, se podría, ¿no? De podrir, sí, se moría la carne en vida. Y Siria siempre estuvo en guerra con Israel. Siria era una especie de buleador, de bullying, de abusivo, era un Donald Trump en aquella época, que donde quiera robaba, conquistaba, se apoderaba, abusaba de su poderío. Y en el tiempo de David, Israel estaba muy fuerte, muy poderoso. Pero en este tiempo, pues era un abuso constante. Y entonces, en una de esas correrías que habían hecho, en una de esas donde habían saqueado al pueblo de Israel, se habían llevado una jovencita que la utilizaban como esclava, y era esclava de la familia de Naamán, de la esposa de Naamán. Y dice que esta muchachita le dijo a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Y aquí viene, es que hay tanta enseñanza en todo, porque esta muchachita confiaba en el poder de Dios, creía en el poder de Dios. Y testificaba, hablaba del poder de Dios, compartía del poder de Dios, que es algo que tenemos que hacer, porque al final de cuentas nuestro mayor propósito de vida
debe de ser hablar de Cristo, hablar de la palabra, hablar del Señor, compartir de la palabra donde quiera que estemos. Este es nuestro principal ministerio, ese es lo más importante. Porque el propósito principal de Dios es que sea conocido Dios en medio de la gente que está lejos, que no lo conoce. Ese es el propósito. Y creo que todos conocemos la historia. Porque llega Naamán con las cartas del rey y le dice al rey, me mandó el rey de Siria, se cree que era Ben-Hadad II, me mandó el rey de Siria para que me cures. Dice el rey, pues yo no soy Dios para curar o para enfermar o para hacer algo, no está en mí. Y dice que el rey se asustó porque pensó que el rey de Siria únicamente quería un motivo para atacarlo. Eliseo le dice, mándalo, tráelo para acá. Quiero que notes cómo seguramente había muchos leprosos en Israel, pero no siempre, o sea, es una pregunta que se hace. Tengo tanto en mi cabeza que compartirte que se me hace difícil porque no voy a alcanzar. Mucha gente se pregunta, ¿por qué si tienes el don de sanidad no te vas al seguro? Y ahí en urgencias, tú a todos los sanas. ¿Por qué si Dios tiene poder para sanar? ¿Por qué no sana a todos? Es algo que no vamos a entender nunca. Dios no sana a todos. Dios no sana a todos. Hay personas que no sanan. Sana a los que vienen a Él. A los que vienen a Él es a los que sana. Jesús dice que sanó a todos los que vinieron a Él. Es importante entender que la sanidad que Dios provee siempre tiene propósitos. Y el propósito en este caso era levantar su nombre, que la gente conociera que era el Dios, que Él era el Dios, no que era un Dios, que era el Dios, el único, el real. Y vemos aquí en esta historia muchas cosas. Vemos la confianza en Eliseo, vemos la confianza en la muchachita, vemos cómo el necesitado que de veras siente esa necesidad va y busca. Porque hay gente que no va, porque realmente no están sintiendo esa necesidad, porque tienen otras prioridades. Y vemos que el profeta Eliseo le manda a decir con su siervo Giesi que se zambullera en el río Jordán 7 veces. A Naamán se le hace muy sencillo, o sea, no tenía impacto. Él dice, yo pensé que iba a salir el profeta, iba a señalarme y a salir rayos, no sé, de sus manos y que se iba a escuchar un estruendo. El general Naamán pensaba que iba a ser algo espectacular. Y no, simplemente salió el siervo y le dijo, dice el profeta que te zambullas 7 veces en el Jordán. Los siervos de Naamán le dicen con mucha racionalidad, bueno, si te hubiera pedido algo difícil, no lo hubieras hecho. Porque a veces pensamos que si es muy difícil, tiene mayor efecto que si es muy sencillo. Hay gente que le cuesta trabajo recibir la gracia de Dios porque es muy fácil, nomás le pido perdón a Dios y ya. Y a veces queremos pagar de alguna manera, por eso hacen mandas, por eso caminan de rodillas, por eso hacen muchas cosas, para que se sienta el dolor y de alguna forma contribuir para la gracia de Dios, y no se puede. Por fin lo convencen y va y se zambulle 7 veces, queda sano y regresa porque traía muchísimo.
traía, fíjate, 30,000 monedas de plata. ¿Recuerdas a Jesús por cuánto la vendieron? Por 30 monedas de plata. Él traía 30,000 monedas de plata. Traía 6,000 monedas de oro. Y traía 10 mudas de ropa. En aquel tiempo, bueno, todavía, pero ya ahorita hay ropa barata, pero en aquel tiempo la ropa era muy, muy, muy cara. Y Naamán quiso darle regalos. Es que hay tanta enseñanza. Naamán quiso darle regalos a Eliseo y Eliseo no los aceptó. Ay, qué rico está. Es un tecito de manzana con canela. Está muy, muy rico. Y dime qué líder religioso de cualquier religión, de cualquier ideología, dime quién rechazaría si le están ofreciendo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Para Naamán, su sanidad no tenía precio. Seguramente se llevó todo su capital. ¿Cuánto cuesta sanarme? Dio todo lo que tenía, todos sus ahorros. Cuando realmente valoras tu vida, no tiene precio. No tiene precio. Si cuando mi esposa estaba en el hospital me hubieran dicho, vende tu casa y con lo de tu casa vas a poder pagar. Seguramente podría haber vendido mi casa, mi carro, mis guitarras, todo. ¿Por qué? Porque valoras la vida. Aquí vemos a un Naamán dispuesto a darlo todo lo que tenía. Y Eliseo no recibe una sola moneda. Porque muchas veces no se trata de dinero. Y no puedes comprar. No puedes pagar. Con nada puedes pagar lo que Cristo hizo por ti. Con nada. Lo único que puedes hacer es adorarlo. Es honrarlo. Es bendecirlo con tu vida. Es honrarlo con acciones. No con dinero. Sin embargo, Giezi le salió la avaricia. Y dijo, no, pues Eliseo la regó, no recibió esto. Y fue y correteó a Naamán para pedirle, para que le diera de esa plata, de ese oro, de esa ropa. Naamán con mucho gusto le dio. Hasta le mandó gente que le ayudara a cargar las bolsas de monedas, porque no las podía Giezi. Vemos la avaricia, vemos la codicia de Giezi, que sus manos no le bastaban para cargar aquello. Por eso, si algo debemos de entender, mi hermano, es que servir a Dios es más que riquezas, es más que regalos, es más que dones, es más que reconocimientos o aplausos. Vamos a ver cómo vamos. Mira, ya me acabé la mitad del tiempo en la primera historia. La segunda historia tiene que ver con el hacha. El hacha no cuidada. Dice, mira, este lugar, le dijeron capítulo 6, versículo 1. El lugar donde vivimos contigo es demasiado estrecho para nosotros, no cabíamos. Permítenos ir al río Jordán y tomar cada uno de nosotros un tronco para construir allí un lugar donde vivir. Vayan pues, dijo Eliseo. ¿Quiénes le dijeron a Eliseo? Había una escuela, te había comentado en una ocasión, había una escuela de profetas, había un instituto bíblico de profetas. Había un grupo de personas que habían tenido un llamamiento y que el profeta, el mayor, o en este caso Eliseo, era el maestro, era el que los guiaba, les enseñaba. Y
el lugar donde vivían era muy pequeño, entonces ellos querían agrandarlo para estar más cómodos. Pero mientras estaban ahí, ocurrió, versículo 5, que al cortar un tronco, el hacha se le cayó al agua. Entonces gritó: ¡ay, maestro! Esa hacha era prestada. En una ocasión prediqué un mensaje hace muchos años que se tituló Afila tu hacha. Y hay una enseñanza muy profunda en esto porque el hacha estaba en malas condiciones. Por eso se desprendió el metal del cabo, de la madera donde se agarra. ¿Por qué se desprendió? Porque estaba en malas condiciones. Posiblemente no estaba bien sujeto, no estaba bien afilado, no estaba en óptimas condiciones la herramienta. ¿Y por qué no estaba en óptimas condiciones? Porque no era propia, no era suya. El hacha no le pertenecía. Y cuando no te pertenece a algo, no lo puedes tener al 100. No lo puedes dar mantenimiento, no lo puedes dejar funcionando perfectamente. Si la relación que tienes con Dios no es tuya, si no es a través del pastor, del hermano, de un líder, de una persona, no puedes cuidar esa relación porque esa relación no es personal con Dios, es a través de. Y cuando esa persona no está, tú no tienes relación. ¿Qué pasaría si dejaras de estar dentro del grupo de alabanza? ¿Qué pasaría si dejaras de ser parte del grupo de maestros? ¿Qué pasaría si no tienes el ministerio que tienes? ¿Qué pasaría si de repente te encontraras en un lugar lejano y te cambiaras de residencia y te fueras a vivir a León o a cualquier otra ciudad donde ya no está tu iglesia donde te congregas? ¿Qué pasaría con tu relación? Si tu relación es personal con Dios, el hacha te pertenece, tú la vas a poder cuidar y la vas a poder afilar y la vas a poder sujetar bien, meterle unas cuñas para que no se salga. Es tan importante cuidar tu relación con Dios, porque si no cuidas tu relación, en un momento vas a perder el hacha. Esto lo aplicas a tu relación con Dios, pero también a tu relación con tu esposa, a tu relación con tus hijos, a tu relación con tus amigos. Esto habla de mantener en óptimas condiciones una relación con el hacha, que el hacha puede representar a Dios, puede representar tu ministerio, puede representar tu relación con tu esposa, tu relación con tus amigos, tu relación con tus hijos. Tienes que cuidar tu hacha, que esté afilada, que esté sujeta, que esté en óptimas condiciones, para que de esta manera tu vida sea funcional y tengas un hacha que hace lo que tiene que hacer un hacha. Eliseo dice que lanzó un palo, hizo que el metal flotara, un milagro, y le dijo: recógela y tómala. Y luego viene Eliseo con los sirios. El rey de Siria estaba en guerra con Israel. No dice cuánto tiempo pasó de Naamán a esto, pero eran los mismos sirios. Quiero que notes que vamos a ver 3 historias que tienen que ver con los sirios. El primero con Naamán. El segundo dice que el rey de Siria estaba en guerra con Israel y en un consejo que celebró con sus oficiales, dijo en qué lugares planeaba acampar. Entonces Eliseo mandó decir al rey de Israel que procurara no pasar por aquellos lugares, porque los sirios iban hacia allá. De esa manera el rey de Israel envió su ejército al lugar que el profeta le había dicho al prevenirlo, y así se salvó en varias ocasiones.
Y el rey de Siria decía, ¿cómo es eso? Hay un traidor entre nosotros. Y le dijo uno de sus oficiales, no, rey, no hay ningún traidor entre tu ejército. Es que ahí hay un profeta. Ahí vemos el testimonio de Eliseo, cómo era reconocido como un rey, como un profeta, como un hombre de Dios. Y el rey dijo, ay, pues vamos a apresarlo. Esa es una historia muy bonita. Dice, este profeta, todo lo que tú dices, aún en tu cámara más secreta, Dios te lo da a conocer. Y vamos a apresarlo, dijo, vamos a agarrarlo. Y dice que a la mañana siguiente, versículo 14, envió un destacamento de caballería y carros de combate y mucha infantería, y al llegar de noche a Dotán rodearon la ciudad. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo. Ya no dice cuál criado, quién era su criado, porque recuerda que Giesi había quedado leproso, entonces ya no es Giesi. Al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate, entonces fue a decirle a Eliseo, y ahora maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo al Señor diciendo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto es importante. No aparecieron el ejército del Señor. Ya estaban ahí. Ya estaban ahí. Y Eliseo sabía que estaba rodeado y protegido por un ejército de ángeles. Eliseo los veía todo el tiempo. Eliseo sabía que Dios lo estaba guardando. El siervo no sabía que había un ejército, por eso le pidió que abriera los ojos. Si nosotros pudiéramos ver cómo Dios nos guarda y nos protege todo el tiempo, no tendríamos tanto miedo. Si pudiéramos ver cada momento cómo Dios ya tiene la provisión para ti antes de que tengas la necesidad, no tendríamos tanto miedo. Si pudiéramos ver cómo Dios tiene ya todo programado, proyectado, diseñado, planeado para ti, no tendríamos tanto miedo. Si yo hubiera sabido que iba a tener una vida tranquila y cómoda, al lado de una hermosa esposa, mi esposa es así, no hubiera tenido tanto miedo. Que Dios abra nuestros ojos para ver cómo Dios tiene todo. Todo en control, todo está fríamente calculado. Vamos a la siguiente historia. Después de esto, Ben-Hadad, versículo 24, rey de Siria, reunió todo su ejército y fue y rodeó a Samaria para atacarla. Hubo entonces una gran hambre en Samaria, pues el cerco fue tan cerrado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata. Y escucha, y un cuarto de litro de estiércol de paloma, 5 monedas de plata. No pude encontrar una información completa para qué utilizaban el estiércol de paloma. Encontré algunas explicaciones posibles. Una es que comían estiércol de paloma porque tenía todavía ciertos nutrientes o que hacían una especie de pasta medio extraña como paté de pato. Encontré otra explicación, que el estiércol de paloma le llamaban así a unas hierbas como las algarrobas,
encontré también que lo utilizaban para hacer sal, para sazonar algo de comida. Pero lo que sí es muy claro es que algo tan deplorable, tan desagradable, podía convertirse en algo anhelable. Eso es lo que pasa en la crisis. Eso es lo que pasa cuando hay crisis, tanto emocionales, mentales, espirituales, económicas, morales, en cualquier momento. Por eso es semejante a cuando el hijo pródigo anhelaba las algarrobas, la comida de cerdos. Está la necesidad. Y llega la crisis tan grande que llegó al colmo la necesidad, que dos mujeres estaban dispuestas a comerse a sus hijos. A comerse a sus hijos. Majestad, ayúdeme. Versículo 27, el rey respondió: si el Señor no te ayuda, ¿cómo quieres que lo haga yo? ¿Acaso puedo darte trigo, vino? ¿Qué es lo que te pasa? Dice, es que esta mujer me dijo que entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos al suyo. Entonces guisamos a mi hijo, o sea, es el colmo. Pero no podemos admirarlos porque sigue pasando lo mismo. ¿Sabes que cuando estamos en crisis, en problemas y estamos desesperados, ¿sabes con quién nos desquitamos? Con los hijos. Con los hijos. Les gritamos, les ofendemos, los denigramos, los humillamos, les decimos inútil o les decimos no sirves para nada o tantas ofensas que a veces hacemos y les quebramos su espíritu y los quebrantamos en su corazón y destruimos su autoestima. Es similar a guisarlos, es similar a comérnoslo. Híjoles, es que quería apartar 5 minutos. Eliseo, versículo 12, estaba sentado con los ancianos, mientras tanto el rey había enviado a uno de sus hombres, pero antes de que el enviado llegara, ya no continúa la historia, perdón, ya, hasta ahí se queda la historia. Lo que pasa es que Eliseo profetizó que eso se iba a terminar. Eso lo vamos a ver mañana. Te voy a decir rápidamente, quería apartar este tiempecito último. 3 historias que tienen que ver con Siria. Naamán con necesidad. La persecución con Eliseo con humillación. Y el sitio de Samaria con soberbia. ¿Cómo se puede pasar de un estado, de una condición de Siria a otra? ¿Cómo se le olvida al rey de Siria lo que ocurrió con Naamán y después persigue a Israel y al profeta? ¿Cómo se le olvida un milagro tan grande como una sanidad? ¿Por qué? Porque los milagros no producen cambio de corazón. Los milagros no transforman. A veces el ser humano está tan obsesionado con los milagros, pero los milagros no transforman el corazón. ¿Dónde estaban los 5,000 que fueron alimentados cuando estaban gritando crucifícale, crucifícale? ¿Dónde estaban? Porque esos 5,000 no fueron a manifestarse y a decir, no lo crucifiquen. ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Dónde estaban los 10 leprosos? ¿Dónde estaban el ciego? ¿Dónde estaba toda la gente que fue sanada por Jesús?
no estuvieron. Por ahí lejitos viendo. No creo que se hayan ido. No sabemos, pero no se manifestaron, no dijeron nada. Es decir, ¿cuánta gente ha recibido un milagro de parte de Dios? Y después se le olvida y lo asocia con casualidad o creo que no fue Dios, fue casualidad. Los milagros no producen un cambio de corazón. Y luego vemos cómo en la historia, cuando sitian a Eliseo, que se convierte, esa acción se convierte en humillación, porque si lees toda la historia, ves que los que quedaron ciegos después fue ese ejército, y luego fue llevado, y luego hicieron una fiesta, y luego dice que ya no hicieron más correrías, es decir, ya no fueron a asaltar a Israel, pero al tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, volvieron otra vez. Porque es como la historia del hacha. Cuando no tienes una relación real con Dios, vas a volver, como dice Jesús, como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada vuelve al lodazal, porque no hay un cambio real, porque no hay una relación profunda de raíz con Dios. ¿Cómo podría yo volverme a hincar delante de una imagen? ¿Cómo podría volverme yo al mundo? ¿Cómo podría volver yo al pecado? ¿Cómo podría volver? No puedo volver. Porque no tendría sentido mi vida lejos del Señor. Lejos del ministerio mi vida no tiene sentido. Lejos de mi relación con Dios. Aunque yo no haga mañanera, yo seguiría leyendo la Biblia. Aunque no fuera pastor, yo seguiría leyendo la Biblia. Cuando estuve como congregante en la iglesia con mi hermano Gerardo, iba y escuchaba la palabra. Iba y alababa a Dios como un congregante normal. ¿Por qué? Porque es una relación que ya no puedes deshacer. Pero Siria no tenía una relación con Dios. Siria vivió una sanidad, vivió un milagro, pero se le olvidaba y regresaba otra vez. Entonces, ¿quieres que tu vida funcione correctamente? Tienes que tener una hacha propia, que sea tu hacha. Tienes que mantenerla en óptimas condiciones, afilarla, ajustarla, limpiarla, quitarle las astillas para que el mango no te lastime cuando golpeas la madera. Tienes que tener en buenas condiciones tu hacha, que sea tu hacha, no una hacha prestada, no es porque, ay, qué bonito predica el pastor o enseña o algo. Es tu relación con Dios. 8:34, se nos fue el tiempo. Hoy no compartiste nada, esposa. No, es mucha información. Estaba escuchándote hablar. Diles adiós. Adiós, saludos a todos. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos mañana.